Gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Esta reforma se define con 3 palabras. Es una gandalle, es un robo y es una mentira. Y vamos a demostrar por qué. Reforma que demuestra el carácter profundamente autoritario de este gobierno. En lugar de ir a buscar a quienes están en una condición de no cobrar estas pensiones, los tienen ahora en una condición pues prácticamente de agandalle. Han decidido no informar a la gente, al contrario, han decidido quedarse con el dinero. Decidieron hacer un censo para desaparecer a los desaparecidos. Para eso sí utilizaron a los siervos de la nación, pero no lo utilizan para ir a buscar a la gente que ha trabajado toda la vida y decirle, oiga, usted tiene este dinero, ¿por qué no lo cobra? Y en lugar de darle el dinero a los trabajadores, a las trabajadoras, se lo queda el gobierno. No es dinero del gobierno, fuere lo que fuere, es dinero de las y los trabajadores. Y eso es lo que hay que tener absolutamente claro. En lugar de buscar a la gente, se lo clavan, se lo roban, se lo quedan. Por eso es una confesión de cómo son y cómo entienden. El dinero debería entregarse a sus legítimos dueños. Pero también hay que tener absoluta claridad que esta reforma, esto que hoy está discutiéndose, no le suma un solo peso a los trabajadores, no le suma un solo peso. En el texto que se presenta, no dice nada de eso. Es una narrativa bonita, fantástica, genial, pero no se le aumenta un solo peso. Vienen a decir unas cosas que esencialmente tienen una perversa motivación electoral. Ahora miren, ya hoy de por sí es difícil cobrar las pensiones del IMSS. Hoy es difícil. Hay gente que pasa hasta 2 años intentando y lo que tratan de hacer es fugar, a ver si se muere la persona beneficiaria. Y no lo digo de oídas. Conozco al menos 5 personas que han hablado en mi oficina para pedir la intervención ante el IMSS que puedan cobrar. Porque lo que hacen es fugar a ver si se muere la persona beneficiaria. Ya me imagino. Ahora, ¿cómo le van a pagar a la gente que dice, oiga, yo tenía este dinero que ya se lo llevaron? Pero perdónenme, ¿cómo les vamos a confiar? Si los fideicomisos se los gastaron, le dijeron a las víctimas, no te apures, te lo vamos a dar. No les dieron el dinero. Lo mismo hicieron con el Fondo de Cultura, de Arte, de Cine. Todos los fideicomisos se los agandallaron. Dijeron, no se apuren, lo único que cambia es la bolsa. El problema es que ya se gastaron el dinero y están desesperados. Miren, compañeros, eso que dicen que no se endeudaron es otra mentira. Pasó la deuda de 10,000 a 17 billones, déjenme decirlo, de 10 a 17. Es más, este año ustedes contrajeron deuda del doble del FOBAPROA, este año, y vienen a decir que no hay colapso. En realidad han endeudado al país como más de los anteriores. La deuda que hoy existe, que ustedes dicen que no pasa, por favor nada más vean la cuenta pública. Y ustedes vienen acá, así que no hay endeudamiento. El problema es que sí lo hay. Es más, el 6º año, ¿por qué? Porque ya se gastaron todos los fondos que teníamos como Estado previstos para emergencias. ¿Dónde está el fondo de esta decisión? El fondo de esta decisión es el cochinito electoral. Ese es el fondo. Y también déjenme decirles, ¿cómo se les va a confiar? Perdónenme, ¿ustedes prefieren dejar el dinero del gobierno en los trabajadores? Su prioridad no son los trabajadores. Su prioridad es darle dinero al gobierno. ¿Cómo se les va a confiar? Por supuesto que hay una enorme cantidad de indefiniciones en la ley. Hay un consejo creado que no está definido y la ley anterior y los artículos anteriores no lo define. Ya lo explicó la senadora Beatriz Paredes a detalle. Y la respuesta que aquí se han dado, no solo no aclaran, manifiestan la equivocación profunda, los errores técnicos. Permítame, senador.
¿Con qué objeto, senador Gustavo Madero? ¿Acepta el senador Álvarez y Casa una pregunta? Sí, sí, se acepta, presidenta, gracias. Al terminar su participación, Está ¿acepta bien la ahorita, pregunta? está bien ahorita. Estimado senador Álvarez y Casa, como bien lo afirma usted, los pasivos de este gobierno subieron. Cuando entró esta administración tenían un saldo de 7.500.000 millones de pesos y se duplicó, como bien lo afirma usted, a más de 14.176 billones de pesos. En ese contexto, ¿cómo explica usted que los ahorros de los trabajadores pasen a estas cuentas, pero no se esté haciendo cargo del endeudamiento tan exorbitante que tiene el gobierno y que le está heredando a la próxima administración? ¿Cómo lo enfoca usted? Hasta 2 minutos para contestar, senador. Gracias, presidenta. Esencialmente lo explico por la ineptitud y mal manejo. Esencialmente. Porque lo que han hecho es un manejo profundamente irresponsable de las finanzas públicas. Durante 5 años vinieron a decir que no se endeudaba y van a dejar la economía con alfileres. La deuda que han dejado, aunque la niegan, es de la proporción del doble del FOBAPROA, solo para este ejercicio, senador Madero, solo para este ejercicio. Pero el acumulado es el 50% de la histórica. Ese fenómeno, por supuesto que tiene un profundo impacto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Se fueron acabando los fondos que como Estado-Nación construimos para distintas contingencias, porque teníamos fondos que si cambiaba la moneda, el tipo de cambio, el petróleo, las víctimas, el desastre natural, la emergencia, seguridad, teníamos cualquier cantidad y se abalanzaron, pero ya se los gastaron. Y eso sin contar los sobrecostos de todas las obras, sin contar el barril sin fondo de lo que ha pasado con Pemex, la Compañía Federal de Electricidad. Todas las obras consentidas de este gobierno tienen sobrecostos extraordinarios. Dos Bocas, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, todos tienen sobrecostos de 200, 300 o 400%. Por eso han necesitado quitar recursos en educación, en medio ambiente, en salud y en seguridad. En realidad es un manejo de la administración, senador Madero, con base a caprichos. Al final ya no les alcanzó, echaron mano de todos los fondos, ya no les alcanzó y por eso tuvieron que endeudarnos de la manera que lo han hecho, senador Madero. Aunque lo nieguen. Ahí están los números de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y miren, concluya su respuesta. Cuando uno ve estas cosas, entiende por qué modificaron la ley del amparo. Para dejar indefenso a los trabajadores. Solo a quien lo solicite, no de manera general. Eso también describe quiénes son. Concluya. Por supuesto que votaremos en contra. Por su atención, muchas gracias.